Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Este canal tiene como objetivo tratar un tema muy relevante en el ámbito de la música, el oído absoluto. En este video presentaremos distintos argumentos de las dos posturas descritas anteriormente. El primer argumento innatista habla sobre el área cortical auditiva más grande y la sintonización de frecuencia más amplia subyacen al oído absoluto. El estudio es realizado por Larissa McKeown, Kevin Simeone y Kate Snyder. El primer argumento habla sobre la capacidad de algunos músicos para identificar con precisión y nombrar tonos musicales de forma aislada. Está asociada con una serie de cambios morfológicos graves en el cerebro. El tono absoluto, AP, también conocido como tono perfecto, es la capacidad de una nota de referencia. Según Deutsch, no es simplemente una mejor capacidad para oír, sino la capacidad de clasificar mentalmente los sonidos en categorías recordadas. La prevalencia del PA es relativamente rara, con estimaciones de 1 en 10.000 personas informadas, según Profita and Bitter y según también Deutsch, afectando a ambos sexos por igual, según también Deutsch. Además, la habilidad AP es rara incluso entre los músicos expertos que han tenido la misma formación musical y han pasado decenas de miles de horas practicando y leyendo partituras, según Deutsch. Muchos músicos destacados como Mozart, Bach y Beethoven tenían AP, mientras que muchos otros músicos igualmente destacados como Wagner y Schumann carecían de él, según Sachs. Las contribuciones de la genética y la experiencia al desarrollo de AP aún se debaten, pero parece que hay un periodo crítico durante el cual debe ocurrir el entrenamiento musical, según Levitin y Satorri y también según Rus. Varios estudios de imágenes cerebrales que investigan AP han identificado diferencias en el grosor cortical y la memoria. Según Louis Idol, se ha observado una mayor activación en el surco temporal superior izquierdo en músicos de AP durante una tarea de memoria de tono en comparación con los controles, según Schulz, y mayores activaciones funcionales en el STG, la circunvolución de Hershey bilateral y la circunvolución temporal media en el grupo AP en comparación con el grupo de control durante una tarea de escuchar música, según Louis. Sin embargo, los mecanismos neurales fundamentales que subyacen a la AP no se comprenden bien. Se preguntaron si las diferencias en la precisión de la representación de frecuencias de bajo nivel podrían explicar las habilidades especiales en AP. La corteza auditiva humana está organizada en mapas tonotópicos, aunque las orientaciones exactas de los gradientes primarios en la corteza auditiva primaria A1 en HG están sujetas a debate. Según Saez y Langers, desarrollemos un modelo de campo receptivo de población, PRF, de la respuesta de sintonización de frecuencias de voxeles individuales en la corteza auditiva y comparamos la frecuencia central, CF, y la nitidez de sincronización Q en A1 rostral R y rostral temporal RT, áreas entre sus grupos de músicos AP y grupos de músicos no AP, emparejados, y controles de información musical. Presumimos que el grupo AP tendría una sintonización de frecuencia más aguda que los otros grupos, lo que podría explicar la alta precisión de su discriminación e identificación de tonos, según Biederman. El segundo argumento innatista está basado en el trabajo de investigación realizado por Teixeira en el año 93. Teixeira recopiló información y teorías sobre el oído absoluto y presentó los argumentos de las dos teorías. La teoría innatista es defendida por varios autores, en su mayoría en estudios realizados a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Según esta teoría, el oído absoluto es una aptitud innata que se manifiesta en cuanto tiene oportunidad, independientemente del entrenamiento musical. Según esta teoría, los sujetos que no lo poseen, a pesar del entrenamiento, no alcanzarán nunca el grado de precisión de los que sí lo poseen. Esta teoría también es respaldada por el hecho de que el aprendizaje no siempre garantiza el éxito en cuanto al oído absoluto. El tercer argumento a favor del punto de vista innatista es que la habilidad aparece a menudo a una edad muy temprana,
y que tiende a darse en familias. Según distintos autores, los poseedores de oído absoluto frecuentemente comentan que han poseído la habilidad desde que tienen memoria, incluso cuando han tenido poca o ninguna formación musical formal hasta ese momento. Por otra parte, un estudio presentó genealogías con alta prevalencia de oído absoluto, donde se obtuvo como resultado que en estas familias el oído absoluto se heredaba como un rasgo autosómico dominante con penetrancia incompleta, lo cual sugiere que existe un componente genético que está presente en el desarrollo del oído absoluto entre familias. Por último, un estudio realizado a más de 600 profesionales y estudiantes de música que tuvo como objetivo diseccionar las distintas influencias en la formación musical temprana y la importancia de la genética en el desarrollo de esta habilidad, nos puede ayudar a identificar qué tan influyente es la predisposición genética para el desarrollo del oído absoluto. El presente estudio resulta de gran importancia porque, a diferencia de los demás estudios, en este se ha intentado examinar la influencia genética y la influencia cultural en un mismo trabajo de investigación, y se ha utilizado una amplia muestra de estudiantes y profesionales de música como evidencia, 612 para ser exactos. Al tener una perspectiva más amplia y completa de las distintas influencias en el oído absoluto, pudieron obtener resultados mucho más concretos, precisos y con mucho más fundamento. En el estudio mencionado, se obtuvo que el 40% de los músicos que habían comenzado a entrenar antes de los 4 años de edad reportaron oído absoluto, mientras que solo el 3% de los que habían comenzado a entrenar después de los 9 años lo hicieron, lo cual a primera vista parece respaldar que la edad crítica para el desarrollo del oído absoluto parece ser antes de los 6 años aproximadamente, lo cual viene siendo un enfoque culturalista, podríamos decir. Sin embargo, en el mismo estudio también se encontró que los poseedores de oído absoluto autoinformados tenían 4 veces más probabilidades de informar sobre otro poseedor de oído absoluto en sus familias que los que no poseían oído absoluto. Estos datos, conjuntamente analizados y presentados, sugieren que el entrenamiento musical temprano parece ser importante, pero no suficiente para el desarrollo del oído absoluto, ya que también es necesario una predisposición genética para su desarrollo, lo cual indica un mayor peso genético en el desarrollo del oído absoluto. En otras palabras, con solo entrenamiento y con distintos factores ambientales, no se puede lograr el desarrollo del oído absoluto. También es necesario heredar un componente genético que te predisponga a poder desarrollarlo. Aportaciones de la estimulación musical en niños y niñas de 2 a 3 años, con la colaboración de los padres al proceso de adquisición de las conductas sociales. Según esta fuente, hacia la semana 20 de gestación, el feto ya empieza a percibir los sonidos y son los primeros en escuchar los latidos rítmicos de su madre y su voz, que le llegan desde dentro del cuerpo. También oye los ruidos ambientales y la música, e incluso reacciona a ellos con muecas y guiños. Según esta fuente, la audición favorece la experimentación de lo sonoro en los niños y niñas en general. En lo que respecta a los niños y niñas de entre 2 y 3 años, que se encuentran en pleno desarrollo de sus competencias lingüísticas, la escucha musical puede también contribuir a la adquisición de determinadas nociones referidas a la materialidad sonora del lenguaje.
Además, es hábil que la escucha atenta incentiva el desarrollo de la concentración y tiende a generar un efecto de gozo en niños y niñas. Para el desarrollo del oído absoluto, Mogg, Lacárcel y Hargreaves dicen que la evolución musical y auditiva es importante, ya que comienza el reconocimiento de alturas, frecuencias y contornos mediante un proceso global de las melodías. El sonido es una sensación y es precisamente por esto que tiene tanta importancia en las primeras etapas de vida. El niño o niña nace con las capacidades del oído y de escucha, y es necesario poner al niño en contacto con ciertas estimulaciones para mejorar la comprensión musical y educar al oído. Además de que encontramos bases, métodos y estudios relacionados al desarrollo auditivo del niño con respecto al oído absoluto, dándonos así una perspectiva culturalista. El segundo argumento es Desarrollo del oído absoluto durante la infancia, escrito por la autora María Moreno. En esta fuente, Moreno utiliza como objeto de estudio a la relación que se manifiesta entre la posesión del oído absoluto y la existencia de un periodo crítico favorable para dicho desarrollo. Se investigaron sus causas potenciales, analizando los efectos del entrenamiento intensivo, las características demográficas y el entorno familiar. En esta fuente, 25 niños de la Escuela de Música Vicente Indy de Montreal, entre 4 y 6 años, fueron seleccionados para este estudio. Durante 6 meses, los niños recibieron semanalmente una hora de instrucción musical a través de la práctica del carillón, que es un instrumento de placa de metal afinada, concretamente 13 placas que se repercuten con una banqueta, ya sea de madera o de fieltro. Por otro lado, como parte del método, los padres colaboraron supervisando en casa diariamente la práctica del instrumento y además de la audición de la música que debían practicar, ya que estaba grabada en una cinta. No se le dio ningún entrenamiento especial para desarrollar el oído absoluto. Los niños realizaron una prueba elaborada por el autor y los padres completaron un cuestionario. Para este estudio, la distribución de los participantes respecto al género fue 32% eran niñas y 68% eran niños. Respecto a la lateralidad, es decir, si era diestro o siniestro, el 84% eran diestros y el 16% siniestros. La distribución por edades fue la siguiente: 30% tenían 4 años, 57% tenían 5 años y 13% 6 años. Como resultado se encontró diversos factores relacionados significativamente con el oído absoluto: la lateralidad, los días que practicaban por semana y el tiempo que escuchaban a otra persona practicar un instrumento, cada uno también haciendo referencia a otros autores. Como dato adicional, las investigaciones neurológicas nos han demostrado que las conexiones sinápticas necesarias para el funcionamiento del sistema auditivo se desarrollan principalmente durante los 3 primeros años de vida. Este periodo de multiplicación sináptica es necesario para la formación de la red neuronal. Las vivencias que los niños experimentan durante este importante periodo afectarán tanto a la estructura de las células como al funcionamiento de la red neuronal. Esto está apoyado por Klockzen y Winfeld en 1976 y Sanes y Konstantin Payson en 1983. Además, hoy en día sabemos que el desarrollo de las funciones sensoriales depende de la presencia de estímulos apropiados, también apoyado por otra serie de autores. El tercero habla sobre abarcar a todas las personas comprendiendo que cualquiera es capaz de aprender y adquirir la capacidad del oído absoluto, independientemente de su edad. El artículo presenta evidencia empírica, científica, básica y confiable, declaración de antecedentes metodológicos y recursos de desarrollo de la adquisición del oído absoluto, como el proceso musical cognitivo sobre la base de la memoria y el lenguaje con su organización neuropsicológica, y como la declaración funcional ejecutiva aplicada en la actividad de interpretación musical por voz o instrumento musical en la infancia media o periodo juvenil, es decir, después del periodo crítico para el desarrollo del oído absoluto en la concepción de la primera infancia, hasta los 7 años,
con el método de adquisición del oído absoluto durante la duración de la capacidad de aprendizaje diseñado para la población orientada a la actividad de interpretación musical constante con su educación, en el campo de la neuropsicología musical cognitiva. Las manifestaciones de este proceso, en diferentes niveles perspectivos y uso pragmático, están condicionadas a su función ejecutiva musical, con un comportamiento de programación consciente en contacto y trato con la música como materia semántica, en caso de que su estructura matemática en la organización del tono en el sistema de afinación ecuánime de frecuencias tonales. La mayoría de las investigaciones científicas sobre la evidencia del oído absoluto pertenecen a una teoría de aprendizaje temprano, con un periodo crítico en la primera infancia, hasta los 7 años, para adquirir esta función mediante métodos que funcionan en el periodo de desarrollo humano más joven. Describe las condiciones del sistema educativo asiático a partir de la cuarta edad con una lección de teclado en la escuela pública, con una mejor predisposición para la memoria de las teclas blancas, en caso de comenzar a aprender en la escala diatónica Do mayor, con la activación de las teclas blancas en primer lugar. Muchas gracias por ver el video, chicos. Denle like, suscríbanse, compártanlo